Entonces, la ley de la conservación de la energía se cumple, ¿sí? En este caso, en el teorema de Bernoulli, cuando los líquidos están en movimiento. Con base en lo que hizo Bernoulli, eh, propuso el siguiente teorema, ¿sí? Que lleva su nombre, que dice, en un líquido ideal, ¿sí? Ya vimos lo que sería un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. ¿Sí? Aquí a su derecha tenemos un ejemplo, digamos, de una tubería, un conducto, en donde está el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? En este caso, en el punto 1 vamos a tener una energía cinética, una energía potencial y una energía de presión. Ahorita vamos a ver qué significa cada cosa, ¿sí? Pero conforme vaya fluyendo, pues va a ir variando la energía cinética, ¿sí? La potencial y la de presión, ¿sí? Pero vamos a decir, si aquí aumenta la energía potencial, puede ser que haya disminuido la cinética o la de presión, ¿sí? Pero a fin de cuentas, al sumar las tres energías, ¿sí? Van a ser lo mismo que lo que tengo en el punto 1. Entonces, al sumar las tres, vamos a decir, si la cinética vale 1, la potencial 2 y la de presión es 6, perdón, 3, va a ser 6. Y si acá la potencial subió a 3, ¿sí? Quizás la de presión quedó en 1.5 y la de cinética en 1.5, pero a fin de cuentas, si sumamos todo, va a ser 6. Entonces, aquí, la energía cinética es debido a la velocidad y a la masa del líquido, ¿sí? Y tenemos, pues, que la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esta ecuación, pues, la vimos en el semestre pasado, ¿sí? La energía potencial es debido a la altura del líquido respecto a un punto de referencia, ¿sí? Vimos ya la energía potencial también en el semestre pasado. Si se fijan, si aquí nosotros en la figura 9.4 tomamos como referencia, por así decirlo, esta línea que está acá abajo, suponiendo que es el suelo, a partir de ahí vamos a empezar a medir. Y en ese caso, pues ya vamos a ir determinando la energía potencial. Y la otra sería la energía de presión, ¿sí? Que es originada por la presión que las moléculas de líquido ejercen entre sí, por lo cual el trabajo realizado para el desplazamiento de las moléculas sería igual a la energía de presión. Aquí, por ejemplo, en esta figura dice, la energía de presión es igual al trabajo realizado para que las moléculas de líquido se desplacen del punto 1 al 2, una distancia L, originada por la fuerza que se genera entre una molécula y otra. Entonces vamos a suponer que aquí está fluyendo el líquido, ¿sí? Desde el punto 1 al punto 2, ¿sí? Tenemos ahí la sección transversal que es el área 1 y el área 2, ¿sí? Si se está desplazando de un punto al otro, ¿sí? Hay una energía de presión, ¿sí? Esa energía pues va a ser, por así decirlo, un trabajo que se esté realizando, ¿sí? Ya que se está aplicando una fuerza y se está desplazando. Como ya vimos también semestre anterior, el trabajo sería igual a la fuerza por la longitud que recorre. Entonces la energía de presión sería igual pues al trabajo, que sería igual a la fuerza por distancia. ¿Sí? Y como vimos anteriormente, la presión es igual a fuerza sobre área. Si nosotros despejamos la fuerza, tendríamos que fuerza sería igual a presión por área. Sustituimos pues ese valor de fuerza, ¿sí? Acá en la ecuación 1 donde tenemos que la energía de presión sería igual a la fuerza por la distancia, entonces tendría pues que la energía de presión sería igual a la presión por el área por la distancia, ¿sí? Y como ya hemos visto, el área por la distancia o la altura o una longitud sería igual a un volumen. Entonces el área de la sección transversal del tubo multiplicada por la distancia L recorrida por el líquido nos da el volumen de este que pasa del punto 1 al punto 2. Como les dije pues área por la distancia sería igual al volumen. Entonces la energía de presión sería igual a presión por volumen. Y como también vimos
la densidad sería igual a la masa entre el volumen. Si nosotros despejamos el volumen, tendríamos que volumen sería igual a masa entre densidad. Entonces sustituimos lo que es el volumen, ¿sí? En lo que anteriormente teníamos que era la energía de presión, que era presión por volumen. Entonces voy a tener que la energía de presión sería igual a la presión por la masa entre la densidad, ¿sí? La energía de presión estaría en joules, la presión en pascales o newton sobre metro cuadrado, la masa en kilogramos y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? En ese caso, pues, de acuerdo a lo que nos dice en el teorema de Bernoulli, ¿sí? Que las sumas de las energías cinética, potencial y de presión en un punto van a ser igual a la suma de esas energías en otro punto, ¿sí? Entonces voy a tener que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 más la energía de presión en el punto 1 van a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más la energía de presión 2. Entonces, si sustituimos lo que vale, ¿sí?, cada una de estas energías, voy a tener pues que un medio de la masa por la velocidad en el 1 al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura 1 más la presión 1 por la masa entre la densidad 1 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura 2 más presión 2 por la masa entre la densidad 2. ¿Sí? Entonces, si dividimos la expresión anterior entre la masa, ¿sí?, se obtiene la ecuación correspondiente al teorema de Bernoulli. Ok, entonces esta sería la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Pero aquí déjenme les digo, como estamos hablando del mismo líquido, ¿sí? No es como que en el punto 1 va agua y ya en el punto 2 ya se hizo aceite. No, pues no, ¿verdad? Entonces, la densidad 1 es igual a la densidad 2, ¿sí? La voy a nombrar densidad, nada más, ¿sí? Entonces voy a tener pues la ecuación que la velocidad 1 al cuadrado entre 2, ¿sí? Aquí las masas se eliminaron, miren, como es la misma, estamos hablando del mismo líquido, ¿sí? Todo, pues se eliminan las masas, ¿sí? De tal manera, pues sí, sería la velocidad 1 al cuadrado más gravedad por altura 1 más presión 1 entre densidad, ¿sí? Eso sería igual a la velocidad 1 al cuadrado entre 2 más gravedad por altura 1 más presión 1 entre, perdón, aquí es 2. ¿Sí? Y también esta ecuación de Bernoulli, hay otras ocasiones que las podemos ver cómo, ¿sí? En este caso multiplican la densidad, ¿sí? Multiplican todo por densidad, de tal manera que tendríamos velocidad 1 al cuadrado, densidad, ¿sí?, más densidad por gravedad por altura 1 más presión 1 sería igual a la densidad por la velocidad 2 al cuadrado entre 2 más densidad por gravedad por altura 2 más presión 2, ¿sí? Entonces, así es como también lo podemos representar, ¿sí? Y aquí la vemos en la otra. Acá en el otro libro del Tippen, ¿sí? Que sería la presión más la densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Eso sería igual a constante, que sería lo mismo en otro punto. En este caso nosotros lo estamos poniendo respecto a dos puntos, ¿ok?
Entonces, esta sería pues la ecuación de Bernoulli. Esta, o si la quieren ver de esta manera también. ¿Ok? Entonces, sería esa de ahí, la ecuación de Bernoulli. Ok, entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Bernoulli. Mira, aquí dice, el descubrimiento de Bernoulli, a medida que es mayor la magnitud de la velocidad de un fluido, menor es su presión y viceversa. Entonces, eso ha permitido al hombre encontrar varias aplicaciones prácticas, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas de esas aplicaciones. Pues miren, aquí hay unos ejemplitos, ¿sí? Que nos dice como para comprobar esa parte, es decir, la velocidad y la presión, digamos, son inversamente proporcionales, ¿sí? Si una disminuye, la otra aumenta. Entonces pueden hacer esto que menciona aquí en el libro en casita, ¿sí? De igual les voy a pasar unos videos donde podemos observar, ¿sí? O ver parte de esto que nos menciona el teorema de Bernoulli. Ahí les voy a dejar el link para que vean un videíto de esto, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, seguimos leyendo, dice, si lo colocamos una pelota de tenis de mesa hasta el fondo de un embudo y la soltamos, vamos a observar que queda suspendida en la corriente de agua sin caer, ¿sí? Esto debido a que, pues, se coloca un embudo en posición invertida junto a un grifo de agua y se abre la llave de tal forma que salga un chorro, ¿sí? Que sería esto de aquí. Entonces, aquí es la demostración de que la presión disminuye al aumentar la magnitud de la velocidad de un fluido. Entonces, aquí en esta parte, digamos, hay la mayor cantidad de velocidad, ¿sí? Y hay una menor presión. Aquí tenemos la pelota y aquí hay una presión atmosférica, ¿sí? Ok. Entonces, ese sería un ejemplito, ¿sí? Sencillito. ¿Alguien se conectó? O también otra, ¿sí? Que sería esta, la de la hoja. Aquí está Ahora, si ustedes sostienen una hoja de papel, ¿sí? Como se ve ahí en la figura, y soplan fuertemente por el lado de arriba, ¿sí? Aumentará la magnitud de su velocidad y disminuirá su presión, ¿sí? Pero al dirigir digamos, pues sí, el chorro sobre algunos cuerpos, se observará que la presión que reciben es mayor que si no se le hubiera insertado una manguera de menor diámetro. Ándale, estoy ando leyendo mal. Esta es otra cosa. Entonces, si ustedes soplan por arriba, sí, digamos, estaría como soplando por el lado de arriba, aumenta la velocidad y la presión por el lado de arriba disminuye, lo cual va a hacer que haya una mayor presión por el lado de abajo y pues tienda a querer estar, digamos, para arriba, ¿sí? En este caso, la presión atmosférica, ¿sí? Es la que empujaría a la hoja para arriba, ¿sí? Casi aquí como se ve. La presión atmosférica haría para arriba, ¿sí? Y acá arriba hay una mayor velocidad. Entonces, digamos que esto es algo, parte o algo como se observa en lo que pasa en los aviones. Entonces, al aumentar la magnitud de la velocidad de un fluido, la presión que se reduce es la que el fluido ejerce sobre el ducto o tubería por la que circula, ¿sí? Ya que la presión que ejerce sobre los cuerpos u objetos que se interponen en su camino tiene un valor que puede ser bastante considerable. Ahí,
por ejemplo, al utilizar una manguera, ¿sí?, por la que circula agua, y si se le inserta otra manguera de menor diámetro en esa parte, el agua aumentará la magnitud de su velocidad y disminuirá su presión, pero al dirigir el chorro sobre algunos cuerpos, se va a observar que la presión que reciben es mayor que si no se le hubiera insertado la manguera de menor diámetro. ¿Ok? Ahora, eso sería una parte de la aplicación. Otra parte de las aplicaciones de aquí del teorema de Bernoulli se deriva del teorema de Torricelli, ¿sí?, que es una aplicación del teorema de Bernoulli. Y este se da cuando se desea conocer la magnitud de velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente, ¿sí?, como podemos observar aquí. La magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad, ¿sí? Esto es debido a que aumenta la presión, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen aquí un orificio en el punto 1 y otro orificio aquí en el punto 2, ¿sí? Si se fijan aquí, la presión hidrostática en este punto, ¿sí?, pues no es tanta, ¿sí? Entonces, pues va a salir una velocidad, pues por así decirlo, no tan rápido, ¿sí? Pero acá abajo, donde la presión es mayor, ¿sí?, como hay una mayor presión, pues sale con mayor velocidad, ¿sí? Entonces sería parte de lo que nos diría el teorema de Bernoulli. Si ustedes ponen aquí, ¿verdad?, el teorema de Bernoulli, ¿sí?, bajo estas consideraciones que nos hacen el teorema de Torricelli, ¿sí?, pueden observar ciertas características, ¿sí? Primera, como la magnitud de velocidad del líquido en el punto 1 es despreciable, ¿sí?, si ustedes lo ponen en el punto más alto, digamos aquí en la superficie libre del líquido, entonces la velocidad de ese líquido en el punto 1 es despreciable si la comparamos con la magnitud de la velocidad de salida del líquido en el punto 2. Entonces se puede eliminar el término correspondiente a la energía cinética en el punto 1, ¿sí? O sea que la energía cinética aquí en este punto 1 la vamos a eliminar, ya que es muy, muy baja o despreciable comparada con el punto 2. Otra consideración, como el punto 2 se encuentra en el fondo del recipiente, a una altura cero, por así decirlo, sobre la superficie, vamos o podemos eliminar el término que indica la energía potencial en el punto 2, o sea, gravedad por altura 2. ¿Sí? Y la tercera, como la energía de presión es provocada por la presión atmosférica y esa es la misma en los dos puntos, ¿sí?, se pueden eliminar los términos que corresponden a la energía de presión en los dos puntos, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, ¿sí?, esta se elimina, ¿sí?, esta se elimina y las presiones se eliminan. Y tendríamos pues que gravedad por altura 1 será igual a la velocidad 2 al cuadrado entre 2. De esa manera yo puedo calcular la velocidad a la cual va el líquido cuando sale por el orificio en el punto 2, ¿sí? Sería igual a la velocidad 2 igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? En este caso podemos decir la altura 1 o la altura, simplemente. ¿Ok? Entonces ese quedaría pues el teorema de Torricelli, ¿sí?, para poder calcular la velocidad en el punto de abajo, ¿sí? Y es aquí. Velocidad igual a 2 veces a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? La velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, gravedad metros sobre segundos al cuadrado y la altura en metros. ¿Ok? Entonces, esa ecuación fue desarrollada por el físico italiano Evangelista Torricelli, ¿sí?, quien enunció el siguiente teorema que lleva su nombre, ¿sí?,
que nos dice la magnitud de velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre de líquido hasta el nivel del orificio. Si se fijan, esa ecuación o esa formulita es muy parecida a cuando nosotros queremos saber la velocidad cuando dejamos caer un cuerpo, ¿sí? Cuando vemos la parte de caída libre, esa sería también como quien dice la velocidad a la que caería un cuerpo a cierta altura, ¿sí? Y es pues prácticamente la misma la velocidad a la que saldría a cierta altura, ¿sí? Entonces, digamos, otro aplicación, ¿sí? Sería el tubo de Pitot, ¿sí? Que este se usa para medir de una forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos aquí abajito lo que sería un tubo de Pitot, ¿sí? Entonces, la altura que alcanzará el agua en el tubo de Pitot sobre la superficie aumentará si es mayor la magnitud de la velocidad. Entonces, se introduce ese tubo de Pitot, ¿sí? En la corriente del agua, ¿sí? Y vamos a medir la altura desde la superficie libre de líquido hasta donde sube, ¿sí? Por medio de la misma formulita, ¿sí? Velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, la forma del tubo es en forma de L, ¿sí? Se introduce en la corriente y por la presión de esa corriente, el agua se eleva a cierta altura sobre la superficie, en este caso, sobre la superficie libre de líquido. Y por medio de esta fórmula podemos calcular la velocidad a la que iría la corriente de un río o del fluido, ¿sí? Entonces ahorita se termina esto y abro otra sesión para seguir con la otra parte, ¿sale?